liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. La Biblia predijo la existencia de un hombre con planes siniestros que destruiría a poderosos y al pueblo de los santos. En el siglo XVI, un profeta vaticinó que un hombre tiranizaría la tierra. 100 años antes de Hitler, un dramaturgo alemán profetizó que empezaría quemando libros y acabaría quemando hombres. Y una década antes de que subiera al poder, un astrólogo alemán estudió la carta astral de Hitler, prediciendo que sería un hombre destinado a desempeñar el papel de Führer en futuras batallas. ¿Quién profetizó el ascenso de Adolf Hitler? ¿Qué dicen realmente estas profecías sobre el legado del nazismo? ¿Cuáles eran las profecías nazis? Las profecías nazis. Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen den Staate. Es una de las épocas más negras de la historia mundial y, según algunos, fue anunciada en profecías y numerosos textos de siglos atrás. Algunas predicciones las hicieron figuras conocidas, otras casi se perdieron para la historia, blanco de la persecución del régimen nazi por sus blasfemas palabras. Estas profecías trazan un escalofriante retrato de una fuerza malvada y siniestra que aterrorizaría al mundo. Algunos investigadores afirman que las primeras profecías aparecen en el Antiguo Testamento, siglos antes del régimen nazi, en los libros de Esther y Daniel. En el libro de Esther, Amán, que odiaba a los hebreos y quería exterminar a todos los judíos del reino, fue colgado junto a sus 10 hijos en horcas levantadas en un principio para los judíos. Además, en el texto hebreo hay 3 letras que se han interpretado como equivalentes al año 5707 del calendario judío, que corresponde al año 1946 en el calendario actual. La profecía del libro de Esther se cumplió ese mismo año, 1946, cuando 12 nazis fueron condenados por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Uno, Martin Bormann, había logrado escapar. Otro, Hermann Göring, se suicidó horas antes de su ejecución. Los 10 restantes tuvieron el mismo destino que Amán y sus hijos. Fueron ahorcados por las atrocidades cometidas contra los judíos. En una segunda profecía bíblica, en el libro de Daniel, el profeta advierte: levantaráse un rey imprudente e intrigante. Su poder crecerá, no por su propia fuerza. Producirá grandes ruinas y tendrá éxitos, y destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Por sus prosperidades y por el éxito de sus intrigas, se llenará de arrogancia su corazón, y hará perecer a muchos que vivían apaciblemente. Muchos piensan que el hombre con planes siniestros que destruirá a muchos que vivían apaciblemente es Adolf Hitler. Pero estos vaticinios bíblicos no son más que el comienzo de las profecías nazis. 15 siglos después, Michel de Nostradamus, más conocido como Nostradamus, sorprendió al mundo con una serie de asombrosas predicciones. La leyenda cuenta que mientras exploraba lo místico y lo oculto, Nostradamus descubrió que tenía el don de la profecía. Sus seguidores creen que predijo la Revolución Francesa, el gran incendio de Londres, el asesinato de John F. Kennedy y los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. En 1555, Nostradamus comenzó a escribir sus visiones en una serie de libros llamados Centurias. Cada uno de los 10 volúmenes contiene 100 predicciones escritas en composiciones de 4 versos, conocidas como cuartetas. En el primer volumen muchos creen que Nostradamus predijo la aparición de los 3 anticristos.
Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler son los dos primeros. El tercero aún está por venir. Los investigadores consideran que 4 de las cuartetas del profeta tienen paralelismo directo con Adolf Hitler. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un joven niño nacerá, que por su lengua seducirá a muchos. Su fama aumentará en el reino de Oriente. Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, un puesto fronterizo a orillas del río Inn entre Austria y Baviera, donde su padre era agente de aduanas. Los padres de Hitler procedían de humildes familias campesinas. Su padre, Alois Hitler, cuyo nombre original era Schicklgruber, era hijo ilegítimo de una sirvienta. Ya se había casado 2 veces antes de hacerlo con la madre de Hitler, Clara, que además de ser 23 años más joven que él, también era su sobrina. Que por su lengua seducirá a muchos. Hitler era un hábil demagogo, capaz de presentar eficazmente a cada público el mensaje que quería oír. Su fama aumentará en el reino de Oriente. La guerra en el frente oriental no tuvo precedentes en su crueldad. El odio entre rusos y germanos era muy racial. Los alemanes veían a los rusos como bárbaros, infrahumanos. Los investigadores consideran que los paralelismos en la segunda cuarteta de Nostradamus son aún más acuciados. Vendrá a tiranizar la tierra. Hará crecer un odio latente desde hace mucho. El hijo de Alemania no observa ley alguna. Gritos, lágrimas, fuego, sangre y guerra. La tiranía de Hitler surgió de la ira y la frustración del pueblo alemán tras la Primera Guerra Mundial. Alemania fue la única culpabilizada por la guerra. Los alemanes cargaron con el mayor peso, la carga económica. Tuvieron que reparar a Francia y Bélgica. Alemania fue en cierto modo castrada militarmente. Hijas de familias respetadas tenían que salir a las calles a vender su cuerpo. No había dinero ni para comer. La gente busca seguridad y liderazgo. Adolf Hitler llega y le promete todas estas cosas. También aportaba soluciones muy simples a sus problemas. Sientes ansia, carencia y hambre. Pero yo te diré quién tiene la culpa. Los judíos. El hijo de Alemania no observa ley alguna. Gritos, lágrimas, fuego, sangre y guerra. Hitler y los nazis creían que el Tercer Reich estaba destinado a ser un reino de 1000 años. Sería el tercer imperio tras el Sacro Imperio Romano Germánico y el imperio germano formado por el canciller Bismarck en el siglo XIX. La gente tenía miedo de enfrentarse al nazismo, temía a la Gestapo, a la policía secreta. Sin duda, la mayoría, ya que en 1933 el 33% había votado a los nazis, no pensaba que lo hacía para el Holocausto. No creía que votaba por el asesinato de 6 millones de judíos y 25 millones de ciudadanos soviéticos, pero se convirtió en una bola de nieve que necesitaba un enemigo aún mayor, por lo que una gran guerra era imparable a principios de los 40. Esta extraordinaria profecía de Nostradamus continúa con una tercera cuarteta. Un capitán germano vendrá escudándose tras falsas esperanzas, y su revuelta verterá gran cantidad de sangre. Bestias enloquecidas de hambre los ríos atraviesan. La mayor parte del campo estará contra Hitler. La tercera cuarteta es una de las profecías más fascinantes y altamente debatidas de Nostradamus. La mayoría de los estudiosos coinciden en que Hitler era el capitán germano que prometía lo imposible. El surgimiento del partido nazi en Alemania en la década de los 30 se entiende por la mayoría como una revuelta y el consiguiente derramamiento de sangre es incuestionable. Algunos investigadores piensan que el significado de la frase «animales salvajes hambrientos cruzarán los ríos» se refiere a las invasiones de Hitler de Francia, Polonia y Rusia cruzando los ríos europeos. Sin embargo, es el último verso el que más intriga a los estudiosos. Una teoría es que la palabra Hister es una clara referencia a Hitler. Con la sustitución de una letra, Hister se convierte en Hitler, y así se cumple la profecía de Nostradamus.
Otros afirman que el término Hister no es una referencia directa a Hitler, sino una alusión al Danubio por su nombre en latín, Ister. Si se refiere directamente a Hitler o a su lugar de nacimiento en Austria cercano al Danubio como campo de batalla, algunos afirman que el auténtico significado de la cuarteta quizás no llegue a conocerse nunca. Otros proclaman que en ese contexto el enlace entre Hister y Hitler es innegable. Y aún hay más. Cerca del Rin, de las montañas austríacas, un grande nacerá demasiado tarde, un hombre que defenderá Hungría y Polonia, y nunca se sabrá qué se hizo de él. Los historiadores coinciden en que su poder proviene del pueblo de Alemania, donde se presentó a sus seguidores como el hombre del pueblo. Un hombre que defenderá a Hungría y Polonia. La referencia directa a Polonia y Hungría es asombrosa. Algunos sugieren que desde el punto de vista nazi, la invasión de Polonia y Hungría era un ataque preventivo o incluso defensivo. Otros afirman que no todas las predicciones son exactas. Sin embargo, lo que más llama la atención es el último verso. Y nunca se sabrá qué se hizo de él. Según la mayoría de los historiadores, Hitler se suicidó junto a Eva Braun en 1945. Pero hay quienes creen que no fue más que una farsa y que logró escapar. Si esta elaborada argucia resultara cierta, no solo sería una de las más extraordinarias huidas de la historia, sino que coincidiría con el vaticinio de Nostradamus. Pero las profecías nazis no acaban en Nostradamus. Continuaron con predicciones terriblemente precisas sobre las dos guerras mundiales hechas 100 años antes de su inicio. Esas profecías resultaron tan temibles a los nazis que trataron de borrar la memoria de sus autores de la faz de la tierra. Según algunos, las profecías nazis comenzaron con las primeras escrituras, donde los profetas bíblicos predijeron el auge y caída de Hitler y los suyos. Siglos después, Nostradamus profetizó que un hombre del oeste de Europa seduciría a muchos, tiranizaría la tierra y vertería gran cantidad de sangre. Pero el Antiguo Testamento y Nostradamus no fueron los únicos en profetizar los horrores de Hitler y los nazis. Siglos después de Nostradamus, otros profetas vaticinaron lo que muchos ven como la llegada del Tercer Reich. Uno de los más notables fue Matthias Stonberger, un oscuro místico bávaro nacido en Ravenstein, Alemania. A principios del siglo XIX, Stonberger predijo la invención de la locomotora, el automóvil y el avión. Se construirán artilugios de hierro y monstruos férreos ladrarán por el bosque. Llegarán carros sin caballos ni aparejo, y el hombre surcará el aire como un pájaro. Quizás más asombrosas sean las profecías de Stonberger sobre los catastróficos sucesos del siglo siguiente. Anticipando la Primera Gran Guerra, Stonberger anunciaba: cuando a las afueras del bosque se termine el camino de hierro y se vea el caballo férreo, comenzará una guerra que durará el doble de 2 años y que se librará con fuertes de hierro. Algunos afirman que la profecía de Stonberger se cumplió al estallar la guerra el 1 de agosto de 1914, cerca de una línea férrea en un bosque de Baviera. La convicción se ve reforzada por el hecho de que la guerra duró 4 años, exactamente el tiempo que Stonberger había profetizado. Pero el profeta bávaro aún no había acabado con sus predicciones bélicas. Algunos ven su segunda profecía como un vaticinio del Tercer Reich. 2 o 3 décadas después de la Primera Guerra vendrá una segunda aún más larga. En ella se implicará la práctica totalidad de las naciones del mundo. Millones de hombres perecerán sin ser soldados. Del cielo caerá fuego y muchas grandes ciudades serán destruidas. 100 años después de la profecía de Stonberger, Europa se vio envuelta en un segundo conflicto que, tal como predijo, comenzó menos de 3 décadas después del final de la Primera Guerra Mundial. Según profetizó Stonberger, la Segunda Guerra Mundial fue mucho más larga que la anterior, trayendo la muerte y la destrucción a más naciones,
masacrando a millones de personas inocentes y arruinando ciudades con despiadados bombardeos desde el cielo. Stormberger no fue la única voz en el siglo XIX en predecir la maldición. Jacob Burckhardt era uno de los dos historiadores más reconocidos de Europa. En cartas escritas más de 100 años antes de la llegada del Tercer Reich, Burckhardt vaticinó con asombrosa exactitud la dirección totalitaria que la historia iba a tomar en el siglo XX. Observaba alarmado lo que estaba ocurriendo en el siglo XIX. Dijo: veo una Europa gobernada por tergiversadores que harán que el pueblo marche en ejércitos industrializados, en campos, al son de los tambores. Predijo una Europa burocratizada y totalitaria. Pero aún quedaban por llegar profecías más siniestras. En 1820, Heinrich Heine, poeta alemán nacido en Düsseldorf en 1797, hizo una serie de predicciones en las que muchos ven el presagio del régimen nazi. En 1840, más de 90 años antes del Tercer Reich, Heine escribió cáusticas y proféticas obras y sátiras. Hasta nuestros días sus palabras han alimentado la controversia. Hay una cita muy famosa de Heinrich Heine que dice: un día Thor surgirá sacudiéndose el polvo de los ojos y blandiendo su martillo hará pedazos las grandes catedrales góticas. Las profecías de Stormberger, Burckhardt y Heine no pasaron inadvertidas a los nazis. En 1933, entre los 20.000 libros que quemaron por subversivos, se encontraban todas las predicciones de Stormberger, Burckhardt y las obras completas de Heinrich Heine. El libro en la hoguera es un símbolo muy poderoso que proclamaba la nueva era en Alemania. Retumbando en la noche se oía otra advertencia escrita por Heinrich Heine en 1821. Más de un siglo antes del Tercer Reich, el poeta hizo una terrible profecía dentro de otra mayor. Aquellos que comienzan quemando libros, acaban quemando hombres. En 1860, más de medio siglo antes de la aparición de Adolf Hitler, surgió una nueva voz iniciando una filosofía religiosa que se convertiría en la ideología del Tercer Reich. La voz pertenecía a Elena Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky, como la llamaban, fue uno de los profetas más influyentes y fascinantes de su época. En 1875 fundó la Sociedad Teosófica, que aunaba conceptos religiosos de la nueva era, la cristiandad, el paganismo y el ocultismo. La Sociedad Teosófica era un grupo dedicado al estudio de lo oculto, es decir, es el estudio de los poderes latentes en el hombre. El libro más influyente de Madame Blavatsky fue La Doctrina Secreta, en el que presentaba una elaborada historia de la humanidad dividida en 7 grandes etapas evolutivas llamadas razas raíces. Proclamaba que la eliminación de la raza primitiva o primera era necesaria para que la última, la superior, permaneciera. A esta raza última y superior la llamó Aria. Para los fundadores del partido nazi, esta sería la prueba final de la superioridad de la raza aria y justificaría la eliminación de los judíos. Como resultado, la doctrina secreta de Blavatsky se convirtió en fundamento de la doctrina nazi. En Alemania, uno de sus fieles seguidores se llamaba Guido von List, una figura altamente influyente de la mística germana a comienzos del siglo XX. List combinaba la teosofía de Blavatsky con la ariosofía, la idea de que todas las civilizaciones y la sabiduría provienen de los caucásicos o arios. List se convirtió en un celoso creyente en el poder y los derechos de la raza aria. List articuló una profecía extraordinaria en el año 1910. Que los acorazados de Odín disparen truenos, centellas y balas de cañón y traigan el orden a nuestro alrededor, subyugando a las razas inferiores de este mundo.
List también proclamó una misteriosa profecía. Un extraño llega de arriba trayendo el orden, sentándose a la mesa y provocando aquiescencia y conformidad en todo. No es más que eso. Pero List escribió un extenso comentario y predijo la figura de un Führer. Esto fue en 1910, dando muestra de cómo esta figura del Führer uniría a Alemania, no solo a los alemanes de Austria, sino a todo el pueblo germano. Y llegó aún más lejos, sugiriendo que el fin de las batallas de la Primera Guerra Mundial se reencarnaría en una futura fuerza milenaria de violencia que llevaría la tan ansiada revolución a Alemania. También infirió que regresarían en 1919 o en 1932, y que no pasaría más de un año antes de la proclamación del Tercer Reich. Siguiendo la figura de Guido von List, se encontraba Lanz von Liebenfels. Muchos historiadores lo consideran el padre del nacionalsocialismo. Llevando las enseñanzas de Blavatsky más lejos, Liebenfels creía que la presente quinta raza, conocida como la raza de la esperanza, pronto alcanzaría la cima de la espiritualidad personificada en los arios. Lanz elaboró incontables folletos y publicaciones acerca de Die Dunklen y Die Licht, o Helen. En otras palabras, los oscuros y los iluminados. Tenía folletos sobre sus distintas medidas, anatomía, conducta bélica, matrimonial, sexual, sobre todos los aspectos. En 1904, Liebenfels glorificó la raza aria como Gottmenschen, hombres de Dios, y abocó por la esterilización de los enfermos y las razas inferiores. Esta profecía la usarían más tarde los nazis para justificar las atrocidades en Auschwitz, Dachau y otros campos de concentración. Liebenfels publicó sus teorías antisemitas y racistas en Ostara, su revista de extrema derecha. Uno de sus ávidos lectores era un joven fanático llamado Adolf Hitler. Años después, Hitler citó pasajes enteros de los escritos de Liebenfels en su manifiesto Mein Kampf. Liebenfels escribió acerca de la visita que Hitler le hizo en su oficina de Viena cuando Hitler era pobre para discutir con él teorías ocultistas. Liebenfels sintió tanta pena que le dio ejemplares de la revista y el billete de vuelta del autobús. Las profecías nazis continúan con una asombrosa y precisa predicción basada en la carta astral de Hitler. Las profecías nazis aparecieron por vez primera en las escrituras bíblicas. Siglos después, Nostradamus, Stormberger, Heine, Burckhardt y otros aportaron sus siniestras visiones. Madame Blavatsky propuso una filosofía mística en pro de la raza aria, que cautivó a hombres como Guido von List y Lanz von Liebenfels. Pero aún habría más predicciones a medida que se acercaba el momento de Hitler, incluida una extraordinaria profecía astrológica. En los años siguientes a la Primera Guerra Mundial, la astrología ganó adeptos por toda Europa. Un personaje muy conocido en Alemania era Elsbeth Ebertin, que publicaba un popular almanaque llamado Mirada al futuro. Un lector le pidió a Ebertin que predijera el futuro de un hijo nacido el 20 de abril de 1889. Ella no recibió más información sobre esa persona. En la edición de julio de 1923 de su almanaque, Ebertin hizo una asombrosa profecía astrológica de una extraordinaria precisión. Profetizó que una persona nacida a la misma fecha que Hitler, el mismo año, día y hora, destacaría enormemente en Alemania, pero que tendría graves dificultades en 1945. Elaboró el horóscopo de Hitler. Escribió: un hombre de acción, nacido el 20 de abril de 1889, con el sol en 29 grados de Aries en el momento de su nacimiento, puede exponerse a un peligro por acciones excesivamente incautas y probablemente hará estallar una crisis incontrolable. Pero había más. Sus constelaciones muestran que este hombre será tomado muy en serio. Está destinado a desempeñar un papel de Führer en futuras batallas. Parece que el hombre que tengo en mente, bajo esta fuerte influencia de Aries, está destinado a sacrificarse por la nación germana,
Además, se enfrentará a todas las circunstancias con audacia y valentía, incluso en casos de vida o muerte, y dará un impulso que de forma repentina desembocará en un movimiento de liberación alemán. Pero no quiero anticipar el destino. El tiempo lo demostrará, pero el estado presente de las cosas en el momento de escribir esto no puede durar de forma natural. Lo más extraordinario es que usara el término Führer. Solo su séquito más inmediato se refería a él como Führer. Pero Ebertin usó esta palabra concreta al describirle sin siquiera haberle visto ni conocido cuando hacía su horóscopo. En 1919, tras acabar su servicio en la Primera Guerra Mundial, Hitler recibió orden de infiltrarse en un grupo radical que se hacía llamar Partido Obrero Alemán. Hitler se implicó en el movimiento, se unió al partido y colaboró en su transformación en el Partido Nacional Socialista, más conocido como Partido Nazi. Entre las personas que Hitler conoció al unirse al partido estaba el hombre que se convertiría en su mentor, Dietrich Eckart. Vemos a Hitler como la figura del Führer, como alguien que no podría tener un mentor, pero lo tenía. Probablemente no hubiera nadie en la vida de Hitler a quien reverenciara más que a Eckart. Eckart era un drogadicto, un poeta, un traductor, tenía mucho talento, un hombre brillante y ejercía una tremenda influencia sobre Hitler. Una noche de 1915, años antes de conocer a Hitler, Eckart asiste a una sesión de espiritismo donde dice haber recibido un sorprendente mensaje. Eckart afirma que una voz le dijo que un alemán surgiría para conducir a la raza aria hasta la victoria final sobre los judíos. Esta voz le dijo a Eckart que sería su responsabilidad guiar a quien llamaba el Mesías. Años después, cuando Eckart conoció a Hitler, se dio cuenta de que había encontrado al hombre que estaba destinado a salvar al Imperio Germano. Eckart asumió de inmediato el papel augurado en su visión como mentor del futuro líder. Eckart ejercía de Juan el Bautista, pero Hitler aún no se veía a sí mismo como el Mesías. Cuando Eckart comenzó a preparar a Hitler, él se veía a sí mismo, en sus propias palabras, como Der Trommler, el tamborilero. Eckart preparaba a Hitler para convertirse en el futuro líder. Lo llevaba a actos sociales y lo presentaba como el futuro salvador de Alemania. Eckart comenzó a ayudar a Hitler a forjar su ideología y su mensaje, alimentando su propia estima y formándolo en la autoproyección, el lenguaje corporal y la oratoria persuasiva. Guiado por Eckart, la eficacia y poder de Hitler aumentaban progresivamente. Hitler era un orador nato. Cada discurso tenía un hilo natural. Comenzaba con todos los pecados y sufrimientos recaídos sobre el pueblo elegido. Los arios, claro está, no los judíos. Ese era el enlace con el Antiguo Testamento. Entonces se crecía con más odio e ira hasta llegar a pintar su glorioso futuro. Esa era la profecía nazi que anunciaba la tierra prometida, el milenio en el que los alemanes responderían. ¿Y cómo se llama a eso en religión? Redención. Guiado por una extraña voz, Eckart comenzó a ver que el hombre que había encontrado cumplía su espeluznante profecía. Hitler se veía a sí mismo como un tamborilero. Todo el tiempo recibió formación de Eckart para desempeñar el papel del Mesías. Pero llegó un punto en el que Hitler se dio cuenta repentinamente de que no tocaba el tambor para nadie que estuviera por llegar, sino que lo hacía para sí mismo porque él era el Salvador, como Eckart lo presentaba en los actos sociales. Y cuando hizo ese cambio, Hitler se volvió implacable. Ya no preparaba el camino para otro. Él iba a asumir el poder total del partido nazi, a asegurarse el pleno control y a adjudicarse el título de Führer. En 1923, mientras agonizaba por un ataque cardíaco, Eckart imploraba a los suyos: «Seguid a Hitler. Él bailará, pero soy yo quien canta la canción». Las profecías nazis tomaron otro siniestro giro en 1930 con las predicciones de Erich Jan Hanussen, un ocultista y astrólogo alemán que llegaría a ser conocido como el Nostradamus de Hitler y el profeta del Tercer Reich.
En 1930 Hitler ya había asumido el papel de Mesías de Alemania y se rodeó de un pequeño grupo de fanáticos discípulos. El partido nazi aún se tambaleaba. Harían falta las profecías de un clarividente carismático para salvar a Hitler e impulsar el movimiento. Erich Jan Hanussen era el adivino más famoso de Centroeuropa. El vidente vienés era conocido por predecir el futuro, elaborando horóscopos proféticos y asombrando al público con sus espectáculos de hipnotismo y lectura mental. Era una estrella. Tenía un Cadillac, un precioso yate en el lago en Berlín, y jerarcas nazis le consultaban con regularidad. En 1932 se extendió el rumor de que Hanussen tuvo una serie de encuentros clandestinos con Hitler. En marzo del mismo año, Hanussen predijo públicamente que Adolf Hitler, quien sufría diversas dificultades, se convertiría en el canciller de Alemania en un año. Entonces, en 1932, ocurrió algo muy extraño. Eva Braun, amante de Hitler, intentó suicidarse el día de Todos los Santos. Pocos días después, Hitler afrontó unas importantes elecciones al Reichstag y experimentó otro revés político, cediendo más escaños a los comunistas. Desesperado recurrió a Hanussen una vez más. El consejo del clarividente fue asombroso. Su amigo Hanussen le dijo que si volvía a su lugar de nacimiento y encontraba una raíz de mandrágora enterrada en el cementerio de su pueblo natal y la arrancaba en la medianoche del último día del año de 1932, todos sus problemas se solucionarían y el 30 de enero de 1933 sería dueño de Alemania. Se cuenta que el 1 de enero de 1933, Hanussen puso las manos sobre el Führer y entró en un trance místico del que salió afirmando: «Veo la victoria para ti. Será imparable». El 30 de enero de 1933, Hitler se convertía en canciller de Alemania. En cuestión de días, la predicción de Hanussen se había cumplido asombrosamente. Días después de la elección, Hanussen hizo otro pasmoso vaticinio, colocando al Tercer Reich en una senda de destrucción. Dijo que un importante edificio gubernamental ardería en Alemania y que tal desastre traería un nuevo cambio en el futuro político germano. 5 días después, el Reichstag ardió. Hitler culpó a los comunistas y lo usó como excusa para dar un golpe de Estado en Alemania e investirse de plenos poderes. Ya era canciller, pero ahora, tras el incendio del Reichstag, se hizo con un gran poder sobre el país, declaró la ley marcial y se convirtió en dictador. Für Sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses, ich glaube, sondern der Schwur, ich kämpfe. Uno piensa que la carrera de Hanussen habría llegado a su culmen en ese momento tras hacer predicciones que se cumplían continuamente. Sin embargo, en abril de aquel mismo año fue asesinado en un bosque a las afueras de Berlín. Nadie sabe si Hanussen fue asesinado porque oficiales alemanes le debían dinero, porque sabía demasiado o porque Hitler tenía celos de su fama. Quizás la verdadera razón por la que fuera asesinado es que Hitler se avergonzaba del hecho de que Erich Jan Hanussen, su vidente personal, era en realidad Hermann Steinschneider, un judío checoslovaco. Las profecías que vaticinaron la ascensión de Adolf Hitler y el Tercer Reich se estaban cumpliendo de forma tremenda. Se acercaba el momento en el que una terrible conflagración de megalomanía y fanatismo azotaría el mundo. El escenario estaba preparado para el Tercer Reich de Adolf Hitler. Inmediatamente después del incendio del Parlamento, el Reichstag, el 27 de febrero de 1933, el partido nazi tomó el poder en Alemania. Hitler se convirtió en canciller del Reich, dictador, e inició una campaña incesante y brutal por la dominación del mundo. Como resultado, la búsqueda de las raíces de la supremacía aria y el futuro de la raza recayó sobre Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS y un fanático creyente de lo esotérico. Himmler estableció el Ahnenerbe, la Agencia para la Herencia Ancestral del Reich, para buscar pruebas científicas y arqueológicas que apoyaran las profecías, los orígenes y derechos naturales de la raza aria. Se planearon expediciones a Perú, Etiopía, y una que se llevó a cabo con éxito fue la del Tíbet.
En la mente de Himmler estaba la idea de rastrear las llamadas culturas asilo. Envió expediciones a todas partes, sacando vasijas de la tierra, tratando de encontrar esvásticas. Ese era el principal objetivo de Himmler, encontrar una esvástica en una vasija para probar que los arios estuvieron allí. Himmler creía firmemente en esta idea de equiparar la pureza racial con el poder espiritual. Hitler le dijo a sus allegados, a sus consejeros más cercanos y a sus amigos que su fin era crear un nuevo hombre. Este es un concepto muy esotérico, muy espiritual si se quiere, pero pretendía crear un nuevo ser humano para purificar a la raza que tenemos y llevarla a otro nivel de la evolución. Al mismo tiempo, Himmler buscó consejo en Karl Maria Willigut, un nazi presunto vidente y experto en esoterismo. Willigut fue conocido como el Rasputín de Himmler, en referencia al legendario místico ruso. Willigut se creía, o trataba de aparentar, ser alguien con clarividencia ancestral. Alguien con memoria distante y lejana de su tribu, en la antigua Germania. Basado en los consejos y visiones de Willigut, Himmler estableció el cuartel general de las SS en el castillo de Wewelsburg, el Camelot de los nuevos superhombres arios. Wewelsburg sería su cuartel general de las SS, y los oficiales de alto rango irían allí para rituales y ceremonias iniciáticas. Se diseñó en torno al concepto del rey Arturo y la mesa redonda. En Wewelsburg había una mesa redonda y 12 asientos alrededor ocupados por 12 miembros de alto rango de las SS que los usaban para meditar. Por raro que pueda parecer que los nazis quisieran recrear la corte del rey Arturo o gastar años surcando el globo en busca de las raíces de la raza suprema, se les atribuyen a sus líderes otras creencias aún más extrañas. Una de las más curiosas es la de la existencia de una entrada a un santuario y civilización en el interior de la Tierra. Hay quienes especulan con que ciertos nazis, incluido Hitler, creían en el concepto de la Tierra hueca. Basados en una popular novela de ciencia ficción llamada Brill, el poder de la raza venidera, pensaban que había humanos viviendo bajo la superficie del planeta. Los partidarios de la teoría de la Tierra hueca afirman que cuando Alemania cayó, Hitler y sus hombres más allegados escaparon en un submarino. Otros sostienen que en su base bajo el casquete polar se unió a una raza subterránea superior con la que viaja dentro de ovnis por el interior de la Tierra. La mayoría de los historiadores coinciden, sin embargo, en que el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron en su búnker de Berlín. Aunque para sus más fervientes seguidores, la misteriosa muerte de Hitler refuerza la convicción de que creía en lo oculto. Algunos piensan que la fecha elegida por Hitler, el 30 de abril, fue intencionada porque era el albor de un importante festival druida, los Fuegos de Bel. En consecuencia, para quienes creen en el ocultismo, el suicidio de Hitler no fue un acto de cobardía, sino más bien una práctica de honor conocida como rito de Endura. Uno de los requisitos del Endura es que el ritual se lleve a cabo en parejas. La pareja de Hitler fue su reciente esposa, Eva Braun. Es interesante destacar que dos de los compañeros de Hitler y colegas de confianza, Karl Haushofer y Joseph Goebbels, también se suicidaron junto a sus esposas en actos casi idénticos. Claro que hay otros fervientes seguidores que creen que Hitler escapó y que el cuerpo encontrado en el búnker era uno de sus muchos dobles. El 8 de mayo de 1945, 5 años y medio después de que Hitler invadiera Polonia, el ejército alemán se rindió a los aliados, poniendo fin a los indescriptibles horrores del Tercer Reich. ¿Pero fue este el fin de la dominación de Adolf Hitler, el anticristo anunciado por la Biblia, Nostradamus y otros? ¿El final de la Segunda Guerra Mundial acabó con el reino de terror de los nazis? ¿O había más? ¿Qué habían predicho los profetas? ¿Quedaban profecías por cumplirse? El terrible auge y precipitada caída de los nazis y el Tercer Reich fueron augurados por la Biblia, Nostradamus, Matthias Stomberger y otros místicos y videntes durante siglos. En
1945 el régimen nazi había caído, pero quedaban preguntas. ¿Era Hitler realmente el segundo anticristo profetizado por Nostradamus? Y en caso afirmativo, ¿quién es el tercero? ¿Se cumplieron todas las profecías de los nazis o regresarán posiblemente en otra forma para completar su destino? ¿Qué depara el futuro? Quizás lo mejor sea regresar a los profetas del pasado, a Stormberger y Nostradamus, para buscar respuestas. Además de predecir las dos guerras mundiales, ambas con extraordinaria precisión, Stormberger, el profeta bávaro del siglo XIX, auguró un tercer cataclismo que sería mucho más aterrador que ningún otro. Y tras la Segunda Gran Guerra, llegará una tercera conflagración universal que acabará decidiéndolo todo. Habrá armas totalmente nuevas. En un día, morirán más hombres que en todas las guerras precedentes. Stormberger acaba su estremecedora profecía con un temible calendario. Vosotros, hijos míos, no experimentaréis el mayor de los males. Vosotros, nietos míos, tampoco lo experimentaréis, pero la tercera generación lo sufrirá seguramente. Algunos aventuran que la tercera generación de Stormberger sería la que viva entre 1990 y 2010. En tal caso, ¿significa eso que la tercera guerra cataclísmica ha sido evitada? ¿O que estamos en medio de la tercera guerra mundial, según Stormberger? Sin embargo, él no estaba solo en sus profecías de una tercera guerra de destrucción. Nostradamus también predijo el surgimiento de un tercer anticristo que causaría males en la tierra. Meibus entonces muy pronto morirá. Vendrá de gentes y bestias terrible descalabro. Luego de pronto se verá la venganza. 100, mano, sed, hambre, cuando corra el cometa. Por último, Nostradamus presenta una profecía para la caída del anticristo que va unida a una catastrófica batalla. El tercer anticristo pronto será aniquilado. 27 años durará su guerra. Los herejes están muertos, cautivos, exiliados. Sangre, cuerpos humanos, agua sangrienta cubren la tierra. Las profecías de Nostradamus están abiertas a la interpretación. Referente al anticristo profetizado, cabe preguntarse quién es Mabus. Algunos afirman su evidencia. Al leer Mabus al revés, transponiendo dos letras, se convierte en Sadun, lo que lleva a algunos a pensar que el tercer anticristo es Saddam Hussein. Otros apuntan a Osama Bin Laden, y hay quienes proclaman que el tercer anticristo aún está por llegar. Cuando uno combina las predicciones de Stormberger y Nostradamus, dos de los más importantes profetas de la historia, la conclusión final es que una tercera guerra mundial, dirigida por un tercer anticristo, puede acontecer antes de que nos demos cuenta. El interés actual por el nazismo es un asunto peligroso. Lo que se está considerando no es tanto que el nazismo vuelva al poder, sino el atractivo perenne de sus símbolos, metáforas y mitos. Sus conceptos de una edad de oro, de una caída, del sufrimiento, de la redención, los símbolos del grial, de pureza, de liberación, la figura del Mesías. Estas cosas son tan comunes que dichos arquetipos se pueden reactivar. Creo que es muy ingenuo pensar que no podemos tener a alguien al mismo nivel que Hitler que reproduzca otra vez esas condiciones. Si observamos el texto, lo que dice es horrible. Era ahí cuando la gente se veía atraída por la emoción del momento. En Nuremberg, durante los interrogatorios, muchos británicos y estadounidenses que instruían el proceso sentían que trataban con gente proveniente de una religión y un orden moral totalmente distintos. Y así era. De entre todas las predicciones de los profetas bíblicos, adivinos, videntes y fanáticos, quizá la más horrible de las profecías nazis provenga del propio Hitler. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden.
Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Al Danubio por su nombre en latín, Ister. Si se refiere directamente a Hitler o a su lugar de nacimiento en Austria cercano al Danubio como campo de batalla, algunos afirman que el auténtico significado de la cuarteta quizás no llegue a conocerse nunca. Otros proclaman que en ese contexto el enlace entre Hister y Hitler es innegable. Y aún hay más. Cerca del Rin, de las montañas austríacas, un grande nacerá demasiado tarde, un hombre que defenderá Hungría y Polonia, y nunca se sabrá qué se hizo de él. Los historiadores coinciden en que su poder proviene del pueblo de Alemania, donde se presentó a sus seguidores como el hombre del pueblo. Un hombre que defenderá a Hungría y Polonia. La referencia directa a Polonia y Hungría es asombrosa. Algunos sugieren que desde el punto de vista nazi, la invasión de Polonia y Hungría era un ataque preventivo o incluso defensivo. Otros afirman que no todas las predicciones son exactas. Sin embargo, lo que más llama la atención es el último verso. Y nunca se sabrá qué se hizo de él. Según la mayoría de los historiadores, Hitler se suicidó junto a Eva Braun en 1945. Pero hay quienes creen que no fue más que una farsa y que logró escapar. Si esta elaborada argucia... En otras palabras, los oscuros y los iluminados. Tenía folletos sobre sus distintas medidas, anatomía, conducta bélica, matrimonial, sexual, sobre todos los aspectos. En 1904, Liebenfels glorificó la raza aria como Gottmenschen, hombres de Dios, y abocó por la esterilización de los enfermos y las razas inferiores. Esta profecía la usarían más tarde los nazis para justificar las atrocidades en Auschwitz, Dachau y otros campos de concentración. Liebenfels publicó sus teorías antisemitas y racistas en Ostara, su revista de extrema derecha. Uno de sus ávidos lectores era un joven fanático llamado Adolf Hitler. Años después, Hitler citó pasajes enteros de los escritos de Liebenfels en su manifiesto Mein Kampf. Liebenfels escribió acerca de la visita que Hitler le hizo en su oficina de Viena cuando Hitler era pobre para discutir con él teorías ocultistas. Liebenfels sintió tanta pena que le dio ejemplares de la revista y el billete de vuelta del autobús. Las profecías nazis continúan con una asombrosa y precisa predicción basada en la carta astral de Hitler. Las profecías nazis aparecieron por vez primera en las escrituras bíblicas. Siglos después, Nostradamus, Stormberger, Heine, Burckhardt y otros aportaron sus siniestras visiones. Esta elaborada argucia resultara cierta, no solo sería una de las más extraordinarias huidas de la historia, sino que coincidiría con el vaticinio de Nostradamus. Pero las profecías nazis no acaban en Nostradamus. Continuaron con predicciones terriblemente precisas sobre las dos guerras mundiales hechas 100 años antes de su inicio. Esas profecías resultaron tan temibles a los nazis que trataron de borrar la memoria de sus autores de la faz de la tierra. Según algunos, las profecías nazis comenzaron con las primeras escrituras, donde los profetas bíblicos predijeron el auge y caída de Hitler y los suyos. Siglos después, Nostradamus profetizó que un hombre del oeste de Europa seduciría a muchos, tiranizaría la tierra y vertería gran cantidad de sangre. Pero el Antiguo Testamento y Nostradamus no fueron los únicos en profetizar los horrores de Hitler y los nazis. Siglos después de Nostradamus, otros profetas vaticinaron lo que muchos ven como la llegada del Tercer Reich. Uno de los más notables fue Matthias Stormberger, un oscuro místico bávaro nacido en Ravenstein, Alemania. A principios del siglo XIX, Stormberger predijo la invención de la locomotora, el automóvil y el avión. Sertin.
que publicaba un popular almanaque llamado Mirada al futuro. Un lector le pidió a Ebertin que predijera el futuro de un hijo nacido el 20 de abril de 1889. Ella no recibió más información sobre esa persona. En la edición de julio de 1923 de su almanaque, Ebertin hizo una asombrosa profecía astrológica de una extraordinaria precisión. Profetizó que una persona nacida a la misma fecha que Hitler, el mismo año, día y hora, destacaría enormemente en Alemania, pero que tendría graves dificultades en 1945. Elaboró el horóscopo de Hitler. Escribió: un hombre de acción, nacido el 20 de abril de 1889, con el sol en 29 grados de Aries en el momento de su nacimiento, puede exponerse a un peligro por acciones excesivamente incautas y probablemente hará estallar una crisis incontrolable. Pero había más. Sus constelaciones muestran que este hombre será tomado muy en serio. Está destinado a desempeñar un papel de Führer en futuras batallas. Parece que el hombre que tengo en mente, bajo esta fuerte influencia de Aries, está destinado a sacrificarse por la nación germana. Además, se enfrentará a todas las circunstancias con audacia y valentía, incluso en casos de vida o muerte, y dará un impulso que de forma repentina desembocará en un movimiento. Referente al anticristo profetizado, cabe preguntarse quién es Mabus. Algunos afirman su evidencia. Al leer Mabus al revés, transponiendo dos letras, se convierte en Sadun, lo que lleva a algunos a pensar que el tercer anticristo es Saddam Hussein. Otros apuntan a Osama Bin Laden, y hay quienes proclaman que el tercer anticristo aún está por llegar. Cuando uno combina las predicciones de Stormberger y Nostradamus, dos de los más importantes profetas de la historia, la conclusión final es que una tercera guerra mundial, dirigida por un tercer anticristo, puede acontecer antes de que nos demos cuenta. El interés actual por el nazismo es un asunto peligroso. Lo que se está considerando no es tanto que el nazismo vuelva al poder, sino el atractivo perenne de sus símbolos, metáforas y mitos. Sus conceptos de una edad de oro, de una caída, del sufrimiento, de la redención, los símbolos del grial, de pureza, de liberación, la figura del Mesías. Estas cosas son tan comunes que dichos arquetipos se pueden reactivar. Creo que es muy ingenuo pensar que no podemos tener a alguien al mismo nivel que Hitler que reproduzca otra... Ellos que comienzan quemando libros, acaban quemando hombres. En 1860, más de medio siglo antes de la aparición de Adolf Hitler, surgió una nueva voz iniciando una filosofía religiosa que se convertiría en la ideología del Tercer Reich. La voz pertenecía a Elena Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky, como la llamaban, fue uno de los profetas más influyentes y fascinantes de su época. En 1875 fundó la Sociedad Teosófica, que aunaba conceptos religiosos de la nueva era, la cristiandad, el paganismo y el ocultismo. La Sociedad Teosófica era un grupo dedicado al estudio de lo oculto, es decir, es el estudio de los poderes latentes en el hombre. El libro más influyente de Madame Blavatsky fue La Doctrina Secreta, en el que presentaba una elaborada historia de la humanidad dividida en 7 grandes etapas evolutivas llamadas razas raíces. Proclamaba que la eliminación de la raza primitiva o primera era necesaria para que la última, la superior, permaneciera. A esta raza última y superior la llamó Aria. Para los fundadores del partido nazi, esta sería la prueba final de la superioridad de la raza aria y justificaría la eliminación de los judíos. Como el terrible auge y precipitada caída de los nazis y el Tercer Reich fueron augurados por la Biblia, Nostradamus, Matthias Stormberger y otros místicos y videntes durante siglos. En 1945 el régimen nazi había caído, pero quedaban preguntas. ¿Era Hitler realmente el segundo anticristo profetizado por Nostradamus? Y en caso afirmativo, ¿quién es el tercero? ¿Se cumplieron todas las profecías de los nazis
o regresarán posiblemente en otra forma para completar su destino. ¿Qué depara el futuro? Quizás lo mejor sea regresar a los profetas del pasado, a Stormberger y Nostradamus, para buscar respuestas. Además de predecir las dos guerras mundiales, ambas con extraordinaria precisión, Stormberger, el profeta bávaro del siglo XIX, auguró un tercer cataclismo, que sería mucho más aterrador que ningún otro. Y tras la Segunda Gran Guerra, llegará una tercera conflagración universal que acabará decidiéndolo todo. Habrá armas totalmente nuevas. En un día, morirán más hombres que en todas las guerras precedentes. Stormberger acaba su estremecedora profecía con un temible calendario. Vosotros, hijos míos, no experimentaréis el mayor de los males. Además de predecir las dos guerras mundiales, ambas con extraordinaria precisión, Stormberger, el profeta bávaro del siglo XIX, auguró un tercer cataclismo, que sería mucho más aterrador que ningún otro. Y tras la Segunda Gran Guerra, llegará una tercera conflagración universal que acabará decidiéndolo todo. Habrá armas totalmente nuevas. En un día, morirán más hombres que en todas las guerras precedentes. Stormberger acaba su estremecedora profecía con un temible calendario. Vosotros, hijos míos, no experimentaréis el mayor de los males. Vosotros, nietos míos, tampoco lo experimentaréis, pero la tercera generación lo sufrirá seguramente. Algunos aventuran que la tercera generación de Stormberger sería la que viva entre 1990 y 2010. En tal caso, ¿significa eso que la tercera guerra cataclísmica ha sido evitada? ¿O que estamos en medio de la tercera guerra mundial, según Stormberger? Sin embargo, él no estaba solo en sus profecías de una tercera guerra de destrucción. Nostradamus también predijo el surgimiento de un tercer anticristo que causaría males en la tierra. Meibus entonces muy pronto morirá. Vendrá de... En referencia al legendario místico ruso. Willigut se creía o trataba de aparentar ser alguien con clarividencia ancestral. Alguien con memoria distante y lejana de su tribu, en la antigua Germania. Basado en los consejos y visiones de Willigut, Himmler estableció el cuartel general de las SS en el castillo de Wewelsburg, el Camelot de los nuevos superhombres arios. Wewelsburg sería su cuartel general de las SS, y los oficiales de alto rango irían allí para rituales y ceremonias iniciáticas. Se diseñó en torno al concepto del rey Arturo y la mesa redonda. En Wewelsburg había una mesa redonda y 12 asientos alrededor ocupados por 12 miembros de alto rango de las SS que los usaban para meditar. Por raro que pueda parecer que los nazis quisieran recrear la corte del rey Arturo o gastar años surcando el globo en busca de las raíces de la raza suprema, se les atribuyen a sus líderes otras creencias aún más extrañas. Una de las más curiosas es la de la existencia de una entrada a un santuario y civilización en el interior de la Tierra. Hay quienes especulan con que ciertos nazis, incluido Hitler, creían en el concepto de la Tierra hueca. Basados en una popular novela de ciencia ficción llamada Brill, El poder de la raza venidera, Stormberger predijo la invención de la locomotora, el automóvil y el avión. Se construirán artilugios de hierro y monstruos férreos ladrarán por el bosque. Llegarán carros sin caballos ni aparejo, y el hombre surcará el aire como un pájaro. Quizás más asombrosas sean las profecías de Stormberger sobre los catastróficos sucesos del siglo siguiente. Anticipando la Primera Gran Guerra, Stormberger anunciaba: cuando a las afueras del bosque se termine el camino de hierro y se vea el caballo férreo, comenzará una guerra que durará el doble de 2 años y que se librará con fuertes de hierro. Algunos afirman que la profecía de Stormberger se cumplió al estallar la guerra el 1 de agosto de 1914, cerca de una línea férrea en un bosque de Baviera. La convicción se ve reforzada
por el hecho de que la guerra duró 4 años, exactamente el tiempo que Stormberger había profetizado. Pero el profeta bávaro aún no había acabado con sus predicciones bélicas. Algunos ven su segunda profecía como un vaticinio del Tercer Reich. 2 o 3 décadas después de la Primera Guerra, vendrá una segunda aún más larga. En ella se implicará la práctica totalidad de las naciones del mundo. Millones de hombres perecerán sin ser soldados. Horóscopo de Hitler. Escribió: un hombre de acción, nacido el 20 de abril de 1889, con el sol en 29 grados de Aries en el momento de su nacimiento, puede exponerse a un peligro por acciones excesivamente incautas y probablemente hará estallar una crisis incontrolable. Pero había más. Sus constelaciones muestran que este hombre será tomado muy en serio. Está destinado a desempeñar un papel de Führer en futuras batallas. Parece que el hombre que tengo en mente, bajo esta fuerte influencia de Aries, está destinado a sacrificarse por la nación germana. Además, se enfrentará a todas las circunstancias con audacia y valentía, incluso en casos de vida o muerte, y dará un impulso que de forma repentina desembocará en un movimiento de liberación alemán. Pero no quiero anticipar el destino. El tiempo lo demostrará, pero el estado presente de las cosas en el momento de escribir esto no puede durar de forma natural. Lo más extraordinario es que usara el término Führer. Solo su séquito más inmediato se refería a él como Führer. Pero Ebertin usó esta palabra concreta al describirle sin siquiera haberle visto ni conocido cuando hacía su horóscopo. En 1919, tras acabar su servicio en la Primera Guerra Mundial, Hitler recibió orden de infiltrarse en un grupo radical que se hacía llamar Partido Obrero Alemán. Hitler se implicó en el movimiento. Algunos investigadores afirman que las primeras profecías aparecen en el Antiguo Testamento, siglos antes del régimen nazi, en los libros de Esther y Daniel. En el libro de Esther, Amán, que odiaba a los hebreos y quería exterminar a todos los judíos del reino, fue colgado junto a sus 10 hijos en horcas levantadas en un principio para los judíos. Además, en el texto hebreo hay 3 letras que se han interpretado como equivalentes al año 5707 del calendario judío, que corresponde al año 1946 en el calendario actual. La profecía del libro de Esther se cumplió ese mismo año, 1946, cuando 12 nazis fueron condenados por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Uno, Martin Bormann, había logrado escapar. Otro, Hermann Göring, se suicidó horas antes de su ejecución. Los 10 restantes tuvieron el mismo destino que Amán y sus hijos. Fueron ahorcados por las atrocidades cometidas contra los judíos. En una segunda profecía bíblica en el libro de Daniel, el profeta advierte: levantaráse un rey imprudente e intrigante. Público con sus espectáculos de hipnotismo y lectura mental. Era una estrella. Tenía un Cadillac, un precioso yate en el lago en Berlín, y jerarcas nazis le consultaban con regularidad. En 1932 se extendió el rumor de que Hanussen tuvo una serie de encuentros clandestinos con Hitler. En marzo del mismo año, Hanussen predijo públicamente que Adolf Hitler, quien sufría diversas dificultades, se convertiría en el canciller de Alemania en un año. Entonces, en 1932, ocurrió algo muy extraño. Eva Braun, amante de Hitler, intentó suicidarse el día de Todos los Santos. Pocos días después, Hitler afrontó unas importantes elecciones al Reichstag y experimentó otro revés político, cediendo más escaños a los comunistas. Desesperado recurrió a Hanussen una vez más. El consejo del clarividente fue asombroso. Su amigo Hanussen le dijo que si volvía a su lugar de nacimiento y encontraba una raíz de mandrágora enterrada en el cementerio de su pueblo natal y la arrancaba en la medianoche del último día del año de 1932, todos sus problemas se solucionarían y el 30 de enero de 1933 sería dueño de Alemania. Se cuenta que el 1 de enero de 1933, Hanussen puso las manos sobre el Führer